Y bueno amigos, un poco tarde, pero como siempre, seguro aquí con ustedes, listos para comentar unas cositas muy interesantes. Como les había comentado, estamos en proceso de reubicación y por eso realmente he tenido un día bastante complicado, pero aquí estamos para que no se me escape el video del día de hoy. Creo que va a estar interesante. Vamos a escuchar a Mundo Maldini. Creo que es la primera vez que vamos a hablar muy bien de Mundo Maldini, de Julio Maldonado Maldini, del genio de las predicciones, y realmente vamos a escuchar otras cosas muy interesantes. Así que lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar cosas muy interesantes que me he encontrado y que me han parecido realmente interesantes. Quiero que empecemos hablando de Carlo Ancelotti, porque la verdad es que ha estado realmente brillante, respondiendo un poco a lo que había dicho nuestro amigo hace realmente un poco Xavi Hernández sobre la presión que no les gusta mucho, aquello, lo otro, y que la verdad me han parecido excepcionales. Así que les voy a pedir eso, que estemos muy atentos. Vamos a pasarnos a la pantalla como siempre hacemos y de inmediato lo vamos a ir reaccionando. Así que bueno chicos, vamos a pasarnos aquí a la pantalla y lo vamos viendo, porque también hay otras cosas que he traído que la verdad están interesantísimas. Aquí tenemos ya, y quiero que vayamos escuchando lo que comentaba Carlito Ancelotti. Mensaje: la presión es la gasolina para mejorar. ¿Para usted es cruel sentarse en el banquillo del Real Madrid? No esperaba esta pregunta. Tenemos un trabajo, creo, fantástico, con presión, es normal. La normalidad que da Ancelotti a su cargo. ¿Usted como entrenador del Real Madrid ha llegado a sentir esto en algún momento? Te digo, no quiero que se hagan comparaciones respecto a su pensamiento y sus decisiones. Su experiencia le avala. ¿Me podría decir dónde has sentido más presión? Ha sido al principio de mi carrera en segunda división. Me costaba mucho manejar el estrés, tanto que a mi asistente le he dicho, era creo el 96, le he dicho, mira, hasta el 2000 no llego. Después de 29 años, creo que a poco te acostumbras a la presión que tiene, y que empieza a pensar que la presión es la gasolina para hacer mejor tu trabajo. Brutal, sencillamente brutal y demoledor, como siempre Carlo Ancelotti, y además con ese mensaje de respeto de, a ver, tal vez no es lo mejor, que seguramente te puedo decir o la mejor manera de reventar a Xavi como nos gustaría a nosotros, pero para mí es una forma interesante de hacerlo, con respeto, pero dejando un claro mensaje, que deje de chillar tanto y que se ponga a trabajar, que a lo mejor de esa manera podría obtener algún tipo de resultados el caballero Xavi Hernández. Una cosa impresionante, en definitiva, lo que sucede con Xavi. A mí me llama mucho la atención definitivamente todo esto, pero bueno, creo que a ustedes también les debe sorprender realmente bien poco. Estamos acostumbrados a un Xavi absolutamente quejón y demás. Quiero que ahora escuchemos algo de Pipi Estrada, que recordemos todos se había ido del Chiringuito, después regresó y ha traído el día de ayer una información en la que dicta o en la que explica, según su opinión o según su información, el por qué Xavi Hernández no continuó en el Palancas Fútbol Club. Entonces lo que vamos a hacer es pasarnos a la pantalla y de esa manera poder entenderlo para que puedan descubrir lo que yo les estoy diciendo y van a quedar absolutamente locos. Vamos a escucharlo. Xavi Hernández se va porque no aguanta más la traición, el día a día y el doble lenguaje de Anderson Luis de Sousa, más conocido como Deco. Y eso Xavi se dio cuenta en el momento que se marchó Matteo Alemany y Jordi Cruyff, que eran sus amigos y con los que él tenía máxima confianza. Y cuando llegó Anderson Luis de Sousa, Deco dijo, estoy muerto con este. Es más, el día del Villarreal, en esa derrota tan surrealista, a su hermano le dice en el vestuario, me voy a adelantar, no le voy a dar el gusto a este. Bueno, ahí está lo que les estaba diciendo. Es increíble y pensar que estos creo que compartieron alguna temporada en el Palancas, pero me da mucha risa
ver cómo esto lo podemos a colocar así como cuando decimos lo de Messi, rescatando al soldado Messi. Esto puede pasar perfectamente como rescatando al soldado Xavi. Xavi manda a sus amiguitos de la prensa para que le vendan a la gente que básicamente él termina renunciando porque hay problemas con Deco, que porque se fueron sus amigos Mateu Alemán y Jordi Cruyff, el hijo de la leyenda del Barça, que ese nombre con ese apellido siempre me cuesta pronunciarlo, pero bueno, está con sus amiguitos y ha quedado un poco incómodo. Es que es una cosa impresionante. Primero, a Xavi no le gusta la presión, no quiere trabajar con presión. En segunda instancia, quiere estar rodeado de sus amiguitos, esos que no le van a criticar, no le van a cuestionar absolutamente nada, porque es la manera más cómoda que siente de trabajar. Y en tercera instancia es que ni siquiera lo acompaña con resultados, porque una persona que ofrece resultados, yo creo que bajo ninguna circunstancia se le va a cuestionar su trabajo. Entonces yo creo que ahí está el detalle de todo esto, que encima de exigente es un paupérrimo entrenador, porque creo que no hay otra manera de decirlo. Es muy malo lo de Xavi, y yo particularmente creo que lo tenemos todos muy claro. En este caso lo que vamos a hacer es cerrar un poco este video con lo que ha dicho Maldini, y que bueno, tiene vomitando a absolutamente todos los antimadridistas, porque definitivamente esto tuvo que haber dolido, teniendo en cuenta que se trata de uno de sus soldados. Entonces vamos a escucharlo. Yo creo que no hay ni discusión en esto, ¿eh? O sea, que el Madrid es más importante que el Barça en la historia del fútbol español, es que quien discuta eso, sinceramente, creo que es demasiado fanático. Esos 9 segundos podrían ser definitivos. Creo que lo podríamos dejar ahí, pero son 57 segundos bastante interesantes, y yo creo que esto podemos seguir escuchándolo perfectamente, pero es un fanático el que se atreva a decir que el Barça puede estar por encima del Real Madrid en absolutamente nada. Vamos a ser serios. Joder, es que, a ver, el Barça ha ganado 27 ligas, que son muchas, ¿eh? El Madrid ha ganado 35. El Barça de verdad que ha ganado más copas que el Madrid, pero es que el Madrid ha ganado 14 Copas de Europa. Joder, es que en Europa, es que el equipo, es que en Europa no hay nadie ni que se le acerque. Entonces aquí estamos hablando de lo que es el fútbol español en general, en la historia, no solo en la Liga Española. O sea, yo sinceramente creo, habrá mucho culé por aquí, pero es que es difícil sinceramente defender que el Barça es más que el Madrid en la historia del fútbol español. O sea, me parece imposible defender eso, la verdad. Es que es exactamente lo que estamos todos pensando. Es irresponsable e insensato ponerse a pensar que uno realmente vaya a tener un mínimo de debate a la hora de conversar esto, de si es más importante lo que ha hecho el Real Madrid en el fútbol o lo que ha hecho el Barça. Lo más importante que ha hecho el Barça es haber pagado a Negreira. De no ser así, ¿qué habría pasado con la historia de este club? Continuamos. Está hablando de un equipo que, siendo legendario, hasta la era Cruyff, como jugador, le costaba mucho ganar títulos. Y luego, bueno, ganó algunos antes, eso es verdad, pero que no gana la Copa Europa hasta el gol de Koeman. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando, y repito, Maldini lo tiene muy claro. Maldini es un hombre que ve fútbol y que se equivoca muchísimo y que dice muchas estupideces, como por ejemplo hace realmente bien poco escuchábamos que por ejemplo entre Ansu Fati y Vinicius decía que el techo más alto lo tenía Ansu Fati, y son cosas que bueno, nos tiene acostumbrado el tipo pero también son cosas que al final, es que el problema no es que Mundo Maldini haya acertado que sea muy inteligente. El problema de todo esto, el detalle de todo esto, es que Mundo Maldini sabe. Imagínate lo que les voy a decir. Incluso para Mundo Maldini, para Julio Maldonado Maldini es demasiado heavy, incluso para el sinvergüenza es demasiado heavy poder debatir que el Barça es más que el Real Madrid en cualquier cosa. Sería una irresponsabilidad decirlo, y creo que lo ha tomado como debería haberlo tomado, sin ningún tipo de inconveniente. De todos modos, bueno, no me voy a enredar muchísimo más. Mañana, por supuesto, regresamos con el contenido habitual. En este momento, despedirme, agradecerles por el apoyo, decirle que me dejen su like, su suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.